Estaba acomodando el velo de mi hija Esperanza cuando escuché la voz de mi yerno Héctor en el pasillo. No hablaba fuerte. Hablaba con esa confianza de quien cree que nadie lo escucha. Esa vieja va a arruinar todo. No sé por qué insiste. Mis manos se detuvieron un segundo sobre la tela del vestido, pero no dejé de alisar los pliegues. Héctor no sabía que yo tenía 40 años aprendiendo a mantener la calma cuando más me dolía algo. 40 años cuidando a esta familia, pagando cada cuenta, cada capricho, cada sueño que se les ocurría. Y para él yo era simplemente esa vieja que estorbaba. Respiré hondo, le sonreí a Esperanza en el espejo y seguí arreglando su velo con las mismas manos que habían firmado cada transferencia, cada factura, cada recibo de los últimos 5 años. Porque una cosa aprendí en la vida: cuando alguien te falta el respeto, tú eliges el momento correcto para reaccionar. Héctor había elegido el suyo. Yo estaba eligiendo el mío, y lo mío estaba a punto de comenzar. La boda se celebró en el Jardín de Eventos Los Girasoles, un lugar precioso que costó 45,000 pesos, dinero que salió completamente de mis ahorros de años trabajando en la fábrica textil. Esperanza lucía hermosa con su vestido blanco de 18,000 pesos que yo compré sin dudar, aunque tuve que pedir un adelanto en mi pensión. Héctor parecía un príncipe con su traje de 12,000 pesos, también cortesía de mi tarjeta. La decoración con flores blancas y doradas había costado otros 25,000. El banquete para 150 personas, otros 80,000 más. Era una inversión enorme para una mujer que vivía de frijoles y tortillas la mayoría de las noches, pero era la boda de mi única hija. Yo coordiné a los meseros, resolví cada problema que surgió, me aseguré de que la música sonara perfecta y las fotos salieran bellas, y durante toda la ceremonia Héctor recibió felicitaciones por organizar una boda tan elegante, mientras yo sonreía desde mi silla sabiendo que cada peso gastado había salido de mi cuenta bancaria. Fue un esfuerzo enorme, y yo era para él un estorbo. Mi nombre es Rosa Elena Vázquez. Tengo 63 años, viuda hace 5, y toda mi vida la construí con mis propias manos. Fui maestra durante 20 años antes de jubilarme. Trabajé turnos extra en la fábrica textil cuando la pensión no alcanzaba, y aprendí desde joven que la organización y el sacrificio son las únicas herramientas que una mujer sin apellido famoso tiene para salir. Adelante. Cuando Ricardo murió, me quedé con una pensión modesta de 15,000 pesos mensuales y con la decisión de garantizar que Esperanza tuviera lo mejor de todo. De esos 15,000, transfería religiosamente 8,000 cada mes directo a la cuenta de mi hija. Yo me quedaba con 7,000 para todas mis necesidades básicas. Yo compraba tortillas en el mercado mientras ella compraba pan en la panadería francesa. Yo usaba el mismo vestido azul de hace 3 años mientras ella se compraba ropa. Nueva cada quincena. Nunca me quejé. Nunca pedí reconocimiento. Era su madre. Era lo que correspondía hacer. O eso creí durante mucho tiempo. Pero hay algo que ninguna de las dos supo ver durante años. Que mi silencio no era fortaleza. Era miedo a no ser querida. Héctor Ramírez entró a nuestras vidas hace 6 años con esa sonrisa de hombre seguro que conquista a las suegras desde el primer café. Me cayó bien al principio. Era trabajador, decía, ambicioso, según él, respetuoso con Esperanza. Eso. Sí, era cierto. Pero con el tiempo fui notando algo que preferí ignorar por amor a mi hija. Héctor nunca me preguntó cómo estaba. Ni una sola vez en 6 años. Llegaba a mi casa, se sentaba en el sillón de Ricardo, comía lo que yo cocinaba y hablaba de sus proyectos, sus planes, sus necesidades.
Cuando se quedó sin trabajo hace 2 años, fui yo quien puse 12,000 pesos para el curso de soldadura que le consiguió el certificado, dinero que saqué de mis ahorros para el dentista. Todavía tengo una. Muela picada porque ese dinero se fue a capacitar a un hombre que me veía como estorbo. Cuando chocaron el carro por andar manejando con el celular, fui yo quien pagó los 8,200 del taller. Cuando a Héctor le dio gastritis por comer mal en el trabajo, fui yo quien compró los 5,500 en medicinas. Cada emergencia siempre terminaba en mi bolsillo, y él nunca dijo gracias, solo esperaba la siguiente. Durante el banquete me senté en la mesa principal como corresponde a la madre de la novia, pero me sentía completamente invisible. A la hora del pastel, Héctor le susurró a su amigo Danilo mientras cortaban el queque de 3 pisos. Por lo menos ahora que nos casamos, ya no tenemos que soportar que la vieja se meta en todo. No sabía que yo estaba exactamente detrás de él, sosteniendo los sobres con dinero que los invitados me habían entregado personalmente para dárselos a los novios. 12,500 pesos en efectivo. Era una tradición hermosa darle el dinero, de regalo a la madre para que lo entregara a los recién casados como bendición familiar. Pero en ese momento, viendo a Héctor reír con sus amigos mientras Esperanza lo miraba con adoración total, algo dentro de mí hizo clic. Un clic frío, calculado, definitivo. En lugar de caminar hacia la mesa y entregarles los sobres como había planeado, los guardé discretamente en mi bolsa. No fue un impulso, fue una decisión de mujer que acababa de despertar después de años durmiendo. Y ese fue el primer movimiento de una partida que Héctor no sabía que ya había comenzado. Me levanté de la recepción sin hacer escena, caminé a mi carro con pasos firmes y saqué mi celular para abrir la aplicación del banco. Ahí estaban todas las transferencias programadas, los 8,000 mensuales automáticos, el pago anticipado de la luna de miel, 35,000 pesos a nombre de Héctor Ramírez, la tarjeta adicional que usaba Esperanza para emergencias cada mes mientras manejaba de regreso a mi casa en la colonia Doctores. Mi mente trabajaba con la precisión de alguien que había administrado una familia durante décadas. Conocía cada entrada y salida de dinero, cada dependencia financiera que ellos habían construido sobre mi generosidad silenciosa. Durante 5 años había sido su banco personal gratuito, su solución para cada problema económico, su ATM emocional que nunca cobraba intereses. Pero los bancos cobran y yo estaba a punto de cobrar el mío. Llegué a mi casa, me serví un té de zafé, manzanilla y me senté en la cocina que había mantenido impecable durante décadas para recibirlos cada domingo. Saqué una libreta vieja donde llevaba las cuentas familiares y empecé a pasar páginas. Recibo del dentista de Esperanza, 2,500. Reparación del carro, 800. Cursos de computación para que consiguiera mejor trabajo, 6,200. Todo estaba ahí, documentado con mi letra clara. Al final de la libreta escribí: hoy descubrí que la vieja que tanto molesta es la misma que paga toda su comodidad. Es hora de que aprendan la diferencia. A las 2 de la madrugada me desperté con una claridad mental que no sentía desde antes de que Ricardo muriera. Me levanté, fui a la sala y me senté en su sillón favorito, donde él solía planear nuestro futuro. Ricardo, susurré en voz baja, creo que es hora de que tú, Rosa Elena, deje de ser la mujer invisible de esta familia. Era como si su espíritu me estuviera dando el valor que yo llevaba años posponiéndome dar sola. En ese sillón tomé decisiones que iban a cambiar todo. No por coraje ciego ni por ganas de hacerles daño, sino por algo más profundo y más serio. Porque finalmente entendí que una mujer que no se respeta a sí misma no puede exigirle respeto a nadie.
A las 5 de la mañana ya tenía el plan completo en la cabeza. Cada dependencia financiera que habían construido sobre mi generosidad iba a ser desmantelada pieza por pieza, no en un gesto dramático de un solo día, sino con la misma disciplina meticulosa con la que había llevado las cuentas familiares durante 5 años. Héctor había dicho que yo iba a arruinar todo. No sabía cuánta razón tenía. Y lo que él no sabía, lo que nunca supo en todos estos años, era que yo siempre supe defenderme cuando era necesario. Solo había estado esperando el momento correcto, y ese momento había llegado. El domingo siguiente llegaron a comer como si nada hubiera pasado. Héctor entró primero, dejó las llaves encima de la mesa de la cocina sin preguntar, abrió el refrigerador, sacó un refresco y se sentó en el sillón de Ricardo a ver el fútbol. Esperanza entró detrás, me dio un beso en la mejilla y me preguntó si había hecho pollo en salsa verde porque a Héctor le había antojado desde el miércoles. No me preguntó cómo había amanecido, no me preguntó si había dormido bien después de la boda, me preguntó qué había cocinado para su marido. Yo sonreí, le dije que sí había pollo, que se sentaran, que la comida estaba lista. Mientras servía los platos con manos tranquilas, escuché a Héctor desde la sala preguntarle a Esperanza cuándo llegaba el depósito del viaje de luna de miel porque quería confirmar el hotel. Mi mamá ya lo tiene todo arreglado, amor, le contestó Esperanza con esa confianza tranquila de quien nunca ha tenido que administrar un peso en su vida. Yo serví el último plato, lo puse sobre la mesa con cuidado y pensé, 35,000 pesos que nunca van a llegar. Pero no dije nada. Todavía no era el momento. Durante la comida, Héctor habló sin parar sobre los planes del viaje. Cancún, dijo, 7 noches en un hotel todo incluido frente al mar, excursiones, cenas románticas, masajes en la playa. Lo describía con ese entusiasmo de hombre que planea con el dinero ajeno sin siquiera reconocerlo. Esperanza lo miraba con unos ojos llenos de emoción y a cada rato me miraba a mí como esperando confirmación, como si yo fuera la contadora de una empresa que solo necesitaba asentir para que el proyecto procediera. ¿Ya hiciste la transferencia, mamá?, me preguntó entre cucharadas de arroz. Le dije que el banco había tenido un problema técnico el viernes y que lo estaba resolviendo el lunes. No era mentira, era una media verdad muy bien colocada. Héctor frunció el ceño, pero no dijo nada. Se sirvió más pollo y cambió el tema a las fotos de la boda, que según él habían quedado pésimas porque el fotógrafo que yo contraté no sabía su trabajo. El fotógrafo al que yo le había pagado 12,000 pesos. De mi bolsillo. Ese mismo fotógrafo que había capturado el momento exacto en que Héctor reía con Danilo mientras yo estaba de espaldas con los sobres en la mano. Yo guardé esa foto en mi celular esa noche, por si algún día la necesitaba. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, estaba sentada frente a la ventanilla del banco con mi libreta de cuentas, mi credencial y una lista escrita a mano con 4 instrucciones muy claras. La señorita que me atendió se llamaba Valeria, tenía como 22 años y el cabello recogido con una liga azul. Le expliqué lo que necesitaba con la misma calma con la que antes le explicaba a mis alumnos una lección de matemáticas. Primero, cancelar la transferencia programada de 35,000 pesos a nombre de Héctor Ramírez. Valeria tecleó, confirmó, listo. Segundo, suspender las transferencias automáticas mensuales de 8,000 pesos a la cuenta de Esperanza Gutiérrez Vázquez. Valeria parpadeó un momento, me miró y siguió tecleando sin hacer preguntas. Tercero, cancelar la tarjeta adicional número terminación 4472. Más teclas. Cuarto, darme de baja como beneficiaria del seguro de gastos médicos que yo pagaba a nombre de los dos. Valeria terminó
Imprimió 4 recibos y los deslizó hacia mí sobre el mostrador. Los doblé con cuidado, los guardé en mi bolsa junto a la libreta y le di los buenos días. Afuera del banco el sol de noviembre estaba tibio. Respiré profundo. En 5 años había construido una red de dependencia económica que sostenía a 2 personas adultas. En 45 minutos la había desmantelado por completo. El martes en la tarde sonó mi celular. Era Esperanza. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Su voz tenía esa tensión contenida de quien está tratando de no sonar alarmada. Me dijo que su tarjeta había sido rechazada en el supermercado esa mañana, que seguramente era un error del banco, que si podía llamar para aclararlo. Le dije que sí, que con gusto llamaba, que probablemente era un problema del sistema. Le di un beso por teléfono y colgué. 3 horas después llamó de nuevo, esta vez ya sin contener la voz. El banco le había confirmado que la tarjeta había sido cancelada por la titular, es decir, por mí, y que las transferencias automáticas también habían sido suspendidas. ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué hiciste eso? Su voz sonaba entre confundida y asustada, y en algún lugar de mi pecho sentí el jalón de culpa que toda madre siente cuando lastima a su hija, aunque sea por razones justas. Pero no cedí. Le dije tranquila que lo estábamos resolviendo, que hablaríamos en persona el miércoles, que no se preocupara. Colgué, me senté en la cocina y me tomé otro té. En el fondo supe que la llamada de Esperanza había sido real, de hija asustada, pero la que se comunicaría después sería diferente, y yo ya sabía exactamente qué decir. El miércoles llegaron los 2. Héctor entró sin saludar y se quedó parado en la sala con los brazos cruzados, una postura que yo había visto antes en hombres que sienten que la situación se les está escapando de las manos y deciden compensar con intimidación. Esperanza se sentó en el sillón con cara de no saber dónde meterse. Yo estaba en la cocina. Terminé de servir 3 tazas de café, las puse sobre la mesa y les hice señas de que se sentaran. Rosa Elena, empezó Héctor, y ya el solo hecho de que me llamara por mi nombre en lugar de señora o suegra me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo venía esa conversación. Necesitamos que expliques qué está pasando con el dinero. No era una pregunta, era una exigencia. Me senté frente a los 2, envolví la taza con las manos, lo miré directo a los ojos y le dije con una calma que sorprendió hasta a mí misma: explícame primero tú, Héctor, ¿qué significa exactamente la palabra estorbo? El silencio que siguió fue el más largo que he vivido en mucho tiempo. Esperanza volteó a ver a su marido. Héctor descruzó los brazos. Héctor dijo que no sabía de qué estaba hablando. Lo dijo con esa seguridad automática del hombre que niega antes de entender qué tan comprometido está. Le pregunté si recordaba el pasillo de los girasoles el viernes de la boda, antes de la ceremonia. Siguió diciendo que no. Le pregunté si recordaba hablar con alguien sobre si una persona iba a arruinar todo. Se quedó callado. Esperanza me miraba con los ojos muy abiertos. Yo saqué mi celular y puse sobre la mesa la foto que me había enviado mi comadre Guadalupe, quien por casualidad del destino había grabado un video con su celular en ese pasillo exacto mientras buscaba el baño. No era un video largo, duraba 43 segundos. Pero en esos 43 segundos se escuchaba perfectamente la voz de Héctor, nítida, sin ninguna duda posible. Esa vieja va a arruinar todo, no sé por qué insiste. Y unos segundos después, algo que yo no había escuchado desde el pasillo, pero que Guadalupe sí capturó: cuando regresemos de la luna de miel hay que hablar con ella para ver cómo le quitamos esa pensión de encima. Ya es tiempo de que se administre sola. Esperanza no dijo una sola palabra, Héctor tampoco. El video siguió corriendo en mi celular sobre la mesa mientras el café de los 3 se enfriaba.
Lo que Héctor no sabía, lo que nunca en 6 años se molestó en preguntar, era que esa pensión que quería quitarme de encima no era lo único que yo tenía. Cuando Ricardo murió, además de la pensión mensual, quedó un seguro de vida que cobramos en partes. Una parte la usé para pagar deudas de la casa. Otra parte, 100,000 pesos exactos, los deposité en una cuenta de ahorro a mi nombre, solo a mi nombre, con una cláusula de acceso restringido que ni Esperanza ni Héctor conocían porque nunca me preguntaron. 5 años guardando ese dinero, moviéndolo con cuidado, dejándolo crecer mientras yo me quedaba con 7,000 pesos mensuales para vivir y transfería los otros 8,000 a mi hija. 100,000 pesos que para ese miércoles ya eran 140 y 2,000 por los rendimientos acumulados. Una cantidad que Héctor nunca habría imaginado en esa cocina de colonia que eu consideraba inferior a sus estándares. Mientras el video seguía sonando sobre la mesa, yo pensé en algo más. Los 12,500 pesos de los sobres de la boda seguían en mi bolsa, intactos, y tenía un vuelo reservado para el jueves en la mañana con destino a Oaxaca, una semana completa pagada con ese dinero, en un hotel que yo elegí sin pedirle permiso a nadie, Héctor. Pensó que me iba a quitar algo. No sabía que yo ya me lo había dado a mí misma. Héctor fue el primero en hablar. Se aclaró la garganta, se acomodó en la silla y dijo algo que todavía me cuesta creer que salió de su boca. Rosa Elena, eso que escuchas en el video está fuera de contexto. Lo dijo así, tranquilo, como si yo fuera una de sus clientas de soldadura a quien podía convencer con una explicación técnica. Estaba estresado ese día. Fue una conversación privada entre amigos, no era mi intención ofenderte. Esperanza sintió despacio a su lado, con esa forma de asentir que tienen las personas cuando saben que lo que están avalando está mal, pero no encuentran la salida. Yo no dije nada de inmediato. Dejé que el silencio hiciera el trabajo que las palabras a veces no pueden. Después puse las manos sobre la mesa, bien planas, bien quietas, y le pregunté si una conversación privada entre amigos incluía planear cómo quitarme mi pensión. Héctor apretó la mandíbula. Esperanza bajó los ojos. Y yo entendí en ese momento algo que tardé 6 años en ver con claridad. Mi hija no era una víctima inocente de ese matrimonio. Ella había elegido a ese hombre, lo seguía eligiendo cada día, y alguna parte de ella sabía perfectamente desde cuándo él pensaba en mí como un problema a resolver. Eso dolió más que todo lo anterior junto. Esperanza levantó la vista y me dijo algo que me quedó grabado como se graban las cosas que no quisieras haber escuchado nunca. Me dijo que yo siempre dramatizaba todo, que Héctor tenía sus defectos, pero que era un buen hombre, que si yo hubiera sido más discreta con el dinero, estas tensiones no existirían, y que al final todos habíamos dicho cosas que no debimos en momentos de estrés. Todos, dijo, como si yo tuviera una grabación propia de algún momento en que los hubiera llamado estorbo en el pasillo de su boda. Me quedé viendo a mi hija, la misma niña a quien le enseñé a caminar en ese mismo piso de la cocina, la misma que lloró en mis brazos cuando la dejó su primer novio, la misma para quien yo había usado los ahorros del dentista para pagarle el curso de computación que yo había levantado a las 6 de la mañana cada domingo para llevarla a sus clases de inglés porque ella no sabía manejar todavía. Y ahora me decía que yo dramatizaba. Respiré por la nariz, despacio, como aprendí a hacerlo en los años difíciles cuando Ricardo estaba enfermo y yo tenía que ser la fuerte de la casa, y le dije a mi hija con mucha calma que tenía razón, que yo era muy dramática, que por eso había cancelado todas las transferencias de manera tan exagerada. Héctor se puso de pie, no de golpe, sino con ese movimiento lento y controlado de alguien que está decidiendo cuánta fuerza va a usar en la siguiente frase.
Caminó hacia el refrigerador, abrió la puerta, sacó el jugo de naranja que yo había exprimido esa mañana, se sirvió un vaso sin preguntar y se quedó parado junto a la barra con el vaso en la mano. Era un gesto pequeño, pero me llegó hasta el fondo. Estaba en mi cocina, tomando mi jugo, después de llamarme vieja estorbo, después de planear quitarme la pensión, y lo hacía con la misma comodidad de siempre, como si nada hubiera cambiado, como si fuera solamente un malentendido de familia que se resolvía con un poco de paciencia de mi parte. «Mira», dijo al fin, apoyando el vaso sobre la barra, «lo que necesitamos es organizarnos mejor como familia. El dinero de la luna de miel ya está comprometido con el hotel, si no. Llega el depósito. Esta semana perdemos el anticipo». No me pidió perdón, no reconoció nada. Lo que hizo fue presentarme una urgencia económica para ver si el reflejo de años me hacía sacar la chequera. Y me di cuenta de algo escalofriante. Él esperaba que yo lo hiciera. Esperaba que, a pesar del video, a pesar de todo, yo siguiera funcionando como siempre había funcionado. Ese era su plan real. Lo que Héctor no sabía era que la noche del lunes, después de salir del banco, yo había ido a visitar a mi comadre Guadalupe, no solo para tomar café y contarle lo del video. Fui porque Guadalupe trabajó 20 años en el IMSS y conoce los procedimientos de pensiones como yo conozco mis recetas de cocina. Le pedí que me explicara con detalle qué derechos tenía yo sobre mi pensión de viudez, qué tan fácil o difícil sería para alguien más reclamarla, qué documentos necesitaría yo para protegerla formalmente. Guadalupe me escuchó con atención, se tomó su café y después me dijo algo que me cambió. El resto de la semana: «Rosalena, nadie puede tocar tu pensión sin tu firma. Pero si quieres estar completamente segura, hay un procedimiento que puedes hacer con un abogado para que quede registrado formalmente que ningún familiar puede intervenir en tus cuentas sin poder notarial». Me dijo el nombre de un licenciado que trabajaba en la colonia Guerrero, don Joaquín Salinas, que cobraba consulta accesible y era de confianza. Esa misma noche lo llamé. Me recibió el martes y el miércoles, cuando Héctor estaba parado en mi cocina tomando mi jugo y hablando de urgencias económicas, yo ya tenía una cita confirmada con don Joaquín para el viernes, cita que Héctor ignoraba por completo. Les dije que lo pensaría. Usé exactamente esas palabras, que lo pensaría. Héctor asintió como si ya hubiera ganado, como si «lo pensaré» en boca de Rosa Elena fuera sinónimo de «haré lo que me pides en cuanto se te quite el coraje». Esperanza me dio un abrazo al salir, un abrazo un poco más apretado. Que de costumbre, el tipo de abrazo que las hijas dan cuando saben que metieron la pata y no saben cómo repararlo sin tener que decirlo en voz alta. Los vi salir por la puerta, vi a Héctor abrir el carro con el control remoto que yo le había regalado en Navidad del año pasado, vi a Esperanza acomodarse en el asiento del copiloto, vi el carro arrancar y perderse en la calle. Cerré la puerta y en ese momento, parada sola en mi entrada, sentí algo que no esperaba sentir. No sentí coraje, no sentí tristeza, sentí una claridad enorme, como cuando uno abre las cortinas de una habitación que ha estado cerrada mucho tiempo y de golpe entra toda la luz. Me quedé un momento con la mano todavía en la manija de la puerta y pensé, mañana vuelo a Oaxaca, sin pedirle permiso a nadie, sin explicarle nada a nadie. Por primera vez en 5 años voy a gastar dinero en mí misma y no voy a sentir culpa por ello. El jueves amaneció con un cielo azul limpio de noviembre, de esos que en la Ciudad de México duran poco, pero cuando aparecen se sienten como un regalo. Llegué al aeropuerto con mi maleta mediana, la verde con ruedas,
la misma que había estado guardada en el closet 3 años sin usarse porque cada vez que planeaba un viaje surgía algo de Esperanza o de Héctor que necesitaba mi dinero con más urgencia que yo. Había empacado 4 vestidos, 2 pares de zapatos cómodos, el libro que llevaba meses sin terminar y el sobre con los 12,500 pesos de los sobres de boda, que ahora iban a financiar mi primera semana de descanso real desde que Ricardo murió. Cuando facturé mi equipaje y la señorita me preguntó a qué ciudad viajaba, le contesté Oaxaca y me sorprendió la sensación que me dio decirlo. No era una palabra, era una declaración. Encontré mi asiento junto a la ventanilla, acomodé la bolsa arriba y me senté. Saqué el celular y vi 3 mensajes de Esperanza preguntando si habíamos quedado en vernos ese fin de semana para seguir hablando. No contesté. Puse el celular en silencio, lo guardé en la bolsa y miré hacia la ventana como la Ciudad de México se hacía pequeña debajo de las nubes. Y fue la primera vez en muchos años que no sentí que le debía explicaciones a nadie. Lo que pasó mientras yo estaba en Oaxaca fue algo que no supe en ese momento, sino días después, cuando Carmen, mi hermana menor, me llamó al hotel con una voz entre escandalizada y divertida que conozco desde que éramos niñas. Me contó que Héctor había llamado a mi casa 2 veces el jueves y al no encontrarme, había llamado a Carmen directamente para preguntarle si yo estaba bien, que si sabía dónde estaba, que la situación del hotel de luna de miel era urgente porque el anticipo vencía el viernes a mediodía. Carmen le dijo que no sabía nada, que yo era una mujer adulta y no tenía por qué darle cuentas a nadie. Héctor le colgó. 1 hora después lo llamó Esperanza a Carmen llorando, diciéndole que yo había desaparecido, que no contestaba el celular, que ella estaba muy preocupada. Carmen me contó todo esto con esa mezcla de indignación y risa que solo da ver a alguien que siempre controló todo perder el control de algo. ¿Y tú qué estabas haciendo en ese momento, Rosa Elena?, me preguntó. Le dije la verdad. Estaba sentada en el patio de un restaurante en el centro histórico, comiéndome un tlayuda con tasajo, tomando una horchata fría y leyendo mi libro con los pies descalzos. Carmen soltó una carcajada. Yo también me reí y después me quedé en silencio un momento porque me di cuenta de que hacía años que no me reía de esa manera, libre, sin que nadie al otro lado de la mesa necesitara algo de mí. Pero lo que Carmen me dijo al final de esa llamada me heló la sangre, porque mientras yo descansaba en Oaxaca, Héctor había hecho algo que yo no había anticipado. Carmen me dijo que Héctor había ido a mi casa, no a llamar al timbre, no a dejar un recado, sino a meter la llave que Esperanza tenía desde hacía años para emergencias, la que yo le de cuando Ricardo murió por si algún día me pasaba algo y necesitaba entrar, esa llave. Mi vecina doña Consuelo, que tiene 71 años y nada se le escapa desde su ventana de la planta baja, lo vio entrar solo, sin Esperanza, un jueves a las 3 de la tarde y estuvo adentro casi 40 minutos. Doña Consuelo lo conocía de verlo llegar los domingos a comer, pero esa vez algo le pareció raro porque Héctor venía apurado, cargando una bolsa de tela doblada bajo el brazo y no saludó a nadie al pasar. Cuando salió, la bolsa ya no estaba doblada, salía abultada. Doña Consuelo no lo confrontó, pero sí hizo lo que hacen las mujeres que conocen el valor de la información. Esperó a que Carmen pasara por ahí esa misma tarde y se lo contó todo con pelos y señales. Carmen llamó a su hija para que me buscara el número del hotel y desde entonces estuvo marcando hasta que me encontró. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en la cama del hotel con el libro cerrado sobre las piernas. No sentí coraje. Sentí algo peor. Sentí que había sido ingenua. No por haber cancelado el dinero,
sino por haber dejado que Héctor tuviera acceso a mi casa mientras yo no estaba. Llamé a doña Consuelo directamente. Tenía su número guardado desde hace años porque ella me avisaba cuando llegaba el recibo del agua o cuando algún muchacho andaba rondando los carros de la calle. Contestó al segundo timbre, como siempre. Le pregunté si podía entrar a mi casa con su copia de emergencia, la que yo le había dado a ella también después de la muerte de Ricardo, y revisar si todo estaba en orden. Doña Consuelo no hizo preguntas innecesarias. Dijo que en 5 minutos me llamaba. Esperé sentada en el borde de la cama del hotel, con la vista puesta en las baldosas del cuarto sin verlas realmente. 5 minutos después sonó el celular. La voz de doña Consuelo tenía ese tono particular de quien está tratando de medir las palabras para no alarmar de más. Me dijo que todo estaba en su lugar, los muebles, la cocina, la sala, mi recámara, pero había 2 cosas que notó diferentes. El cajón de mi buró, el de la derecha, estaba abierto y no del todo acomodado como yo siempre lo dejaba. Y en la sala, el cuadro que cuelga junto a la ventana, el del paisaje de Guanajuato que Ricardo pintó cuando éramos novios, estaba ligeramente torcido, como si alguien lo hubiera movido y no lo hubiera vuelto a poner exacto. Ese cuadro no tenía nada detrás, pero el cajón del buró sí tenía algo, o mejor dicho, había tenido algo. En ese cajón yo guardaba una carpeta de cartón verde. Dentro de esa carpeta había 3 cosas: la póliza del seguro de gastos médicos que yo misma pagaba, el contrato del servicio de cable que estaba a mi nombre pero que usaban en el departamento de Esperanza y Héctor, y una hoja doblada a la mitad donde yo había anotado a mano, con pluma azul, los datos de la cuenta de ahorro restringida donde estaban los 142,000 pesos. No era el número de cuenta completo. Era solo el nombre del banco, la sucursal, y una nota que decía: ver con don Joaquín antes de mover. Para cualquier persona que no supiera de qué se trataba, era un papel sin mucho sentido. Pero para alguien que ya sabía que yo tenía ahorros que ellos desconocían, ese papel era una pista directa hacia un dinero que Héctor no había calculado en ninguno de sus planes. Doña Consuelo me confirmó que la carpeta verde seguía en el cajón, pero el orden de los papeles adentro estaba diferente al que yo siempre mantenía. Yo guardaba la póliza encima, el contrato en medio, la hoja doblada hasta abajo. Ahora la hoja doblada estaba encima de todo. Alguien la había leído, y ese alguien ya sabía que había una cuenta que yo nunca había mencionado. Colgué con doña Consuelo, me levanté de la cama y fui al baño a echarme agua fría en la cara. Me vi en el espejo del hotel, me vi los ojos y me dije a mí misma en voz baja algo que nunca había dicho antes: Rosa Elena, este hombre no solo quería tu dinero, este hombre estaba dispuesto a buscarlo. Había una diferencia enorme entre un yerno que aprovechaba la generosidad de su suegra y un hombre que entraba solo a su casa mientras ella no estaba, movía sus cajones y leía sus papeles privados. Eso ya no era descaro, eso era otra cosa. Salí del baño, tomé el celular y marqué a don Joaquín Salinas. Eran las 6 de la tarde de un jueves, pasaba de su horario de consulta, pero él contestó. Le expliqué en 2 minutos lo que había pasado. Don Joaquín escuchó sin interrumpir y cuando terminé me dijo 3 cosas muy concretas. Primera, adelantar mi cita del viernes al día siguiente por teléfono para revisar qué podíamos proteger de forma inmediata. Segunda, hablar con el banco esa misma noche por la línea de emergencias para poner una alerta en la cuenta restringida. Tercera, considerar seriamente cambiar la cerradura de mi casa antes de regresar de Oaxaca. Anoté todo en la libreta que siempre cargo en la bolsa y pensé que Héctor creía haberme encontrado.
Lo que no sabía era que con ese movimiento acababa de activar algo que yo todavía no había puesto en marcha. Llamé al banco esa misma noche desde el hotel. La línea de atención nocturna tardó 11 minutos en conectarme con una persona real. 11 minutos que yo usé para ordenar todo en mi cabeza con la calma que da saber exactamente lo que uno quiere. Cuando por fin me atendió un señor de voz cansada que se presentó como Rodrigo, le expliqué que necesitaba poner una alerta del seguridad en mi cuenta de ahorro y bloquear cualquier intento de consulta presencial sin verificación adicional de mi parte. Rodrigo me preguntó si había sufrido un robo o pérdida de documentos. Le dije que no, que era una precaución preventiva, que tenía razones personales para solicitarla. Me pidió que respondiera 3 preguntas de seguridad, confirmara mi número de cliente y autorizar el cambio por mensaje de texto. Todo salió en orden. Antes de colgar, Rodrigo me informó algo que yo no había solicitado, pero que resultó ser la información más útil de toda esa llamada. Me dijo que esa tarde, entre las 3 y las 4, se había registrado un intento de consulta de saldo en esa cuenta desde una sucursal diferente a la mía, con una identificación que no coincidía exactamente con mis datos en el sistema y que el intento había sido rechazado automáticamente por el protocolo de seguridad. El banco ya lo tenía registrado y ahora yo también. Dormí esa noche en Oaxaca con el celular, cargando sobre el buró del hotel y la ventana entreabierta porque la brisa de noviembre entraba limpia y fresca, sin smog ni ruido de tráfico. Dormí diferente a como había dormido en meses, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez en mucho tiempo yo tenía el control real de la situación y no solo la ilusión de él. A las 7 de la mañana del viernes hablé con don Joaquín por teléfono durante 20 minutos. Me confirmó que el intento de consulta fallido en el banco era suficiente para levantar una denuncia formal si yo quería, aunque todavía no había prueba directa de que Héctor fuera quien lo había intentado. Me recomendó esperar, documentar todo y proceder con los cambios de seguridad de forma silenciosa, sin alertar a nadie de lo que yo estaba haciendo. El error de muchas personas en estas situaciones, me dijo don Joaquín, es avisar que ya tomaron precauciones. Eso le da tiempo al otro de ajustar su estrategia. Usted no avise nada. Lo guardé en la cabeza como una regla. Después desayuné chocolate caliente con pan de yema en el comedor del hotel. Salí a caminar por el mercado Benito Juárez y compré 3 blusas bordadas, unos aretes de barro negro y un frasco de mole negro para llevarle a Carmen. Gasté con gusto, sin culpa, sin preguntarle a nadie si podía. El sábado en la tarde, el penúltimo día de mi viaje, recibí un mensaje de esperanza que era diferente a todos los anteriores. No era una pregunta sobre el dinero ni una queja sobre el Verraway banco. Era un mensaje largo, escrito desde el celular con esa forma de escribir de mi hija cuando está sola y no está pensando en Héctor al mismo tiempo. Me decía que lo sentía. No explicaba qué exactamente, no decía lo de la llave ni lo de los cajones, que probablemente no sabía o prefería no saber, pero me decía que lo sentía, que me quería, que yo era lo más importante que tenía, y que en algún momento habíamos perdido algo entre las dos que ella quería recuperar. Era el mensaje más honesto que mi hija me había mandado en años. Me quedé con el celular en la mano leyéndolo 2 veces en una banca de la Alameda de Oaxaca, con el sol cayendo anaranjado sobre los árboles. Pensé en contestarle, pensé en decirle que yo también la quería, que también extrañaba lo que habíamos sido antes de que Héctor se instalara entre las dos como una pared que ninguna de las dos se había atrevido a nombrar. Pero no contesté todavía, porque había algo que Esperanza necesitaba saber antes de que pudiéramos empezar a reconstruir algo,
algo que ella todavía no sabía sobre lo que su marido había hecho en mi casa el jueves. Y cuando yo llegara a México a contárselo, esa conversación iba a cambiar todo. No solo lo que ella pensaba de Héctor, sino lo que ella pensaba de mí. Regresé a México el domingo por la tarde con mi maleta verde, mis 3 blusas bordadas y algo que no había traído en el equipaje de ida, una decisión completamente formada. No era coraje, no era rencor, era algo más sereno y más firme que eso. Era la certeza de que lo que Héctor había hecho en mi casa el jueves mientras yo estaba en Oaxaca no podía quedar sin nombrarse. No por venganza, sino porque hay cosas que una mujer no puede dejar pasar si quiere seguir respetándose a sí misma cuando se mira al espejo. El taxi me dejó frente a mi casa a las 6 de la tarde. Doña Consuelo estaba en su ventana, como siempre, y cuando me vio llegar asomó la cabeza y me hizo un gesto discreto con la cabeza que quería decir que todo estaba tranquilo, que nadie había vuelto. Le di las gracias con una sonrisa y entré. Lo primero que hice fue caminar directo a mi recámara y abrir el cajón del buró. La carpeta verde seguía ahí. Los papeles seguían en el orden que doña Consuelo me había descrito, con la hoja doblada encima, al revés de como yo siempre los guardaba. Los saqué con cuidado, los puse sobre la cama y los fotografié uno por uno con mi celular. Después los volví a guardar en el mismo orden en que los había encontrado. Si algún día necesitaba demostrar que alguien había estado ahí, tenía las fotos. Y si algún día Héctor negaba haber movido nada, tenía el registro del banco. Lo cerré todo, fui a la cocina, me calenté un caldo que había dejado en el refrigerador y mientras comía escribí el mensaje que Esperanza llevaba 2 días esperando. Le escribí a Esperanza 4 palabras: mañana necesito verte. Sin explicación, sin suavizarlo, sin ponerle un corazón al final como acostumbraba. 4 palabras y punto. Esperanza contestó en menos de 3 minutos sola, sin que se notara la voz de Héctor detrás del mensaje. ¿A qué hora, mamá? Le dije que a las 10 de la mañana, en mi casa, y que viniera sola. Hubo una pausa más larga antes de su siguiente mensaje. Supuse que esa pausa era ella y Héctor hablando en voz baja en su departamento, él preguntando qué quería yo, ella sin saber qué contestarle, los dos calibrando qué tan peligrosa podría ser esa reunión. Al final, Esperanza contestó que sí, que ahí estaría. Esa noche llamé a Carmen y le conté todo lo que había descubierto sobre el cajón, sobre el intento fallido en el banco, sobre el registro que quedó en el sistema. Carmen escuchó en silencio, ese silencio suyo que es más pesado que cualquier palabra, y cuando terminé de contarle dijo algo que me llegó muy adentro. Rosa Elena, ese hombre no estaba buscando dinero nada más, estaba buscando cuánto poder tenías para quitártelo. Se me hizo un nudo en el estómago, porque Carmen tenía razón. Y porque yo ya lo sabía desde el jueves en el hotel, solo que escucharlo dicho así, en voz de mi hermana, lo hacía más real y más serio de lo que había querido reconocer. Esperanza llegó el lunes a las 10 en punto, sola, como le pedí. Traía el cabello suelto y una blusa sencilla, sin el arreglo de cuando venía con Héctor los domingos. Se veía más joven así, más parecida a la muchacha que era antes de que ese matrimonio le pusiera encima un personaje que yo no terminaba de reconocer del todo. Le serví café, le puse pan dulce en el plato aunque yo sabía que probablemente no iba a comer, y me senté frente a ella con las manos sobre la mesa. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que preocupada, que extrañaba hablar conmigo como antes. Le dije que yo también. Y después, sin rodeos, sin construirle ninguna antesala emocional que amortiguara el golpe, le conté lo que doña Consuelo había visto el jueves. Le conté lo de la bolsa de tela, lo de los 40 minutos, lo del cuadro torcido y él. Cajón abierto.
Le mostré las fotos que había tomado de los papeles en el orden en que los encontré. Le leí en voz alta el mensaje del banco sobre el intento de consulta fallido en la cuenta restringida. Esperanza escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, el café de las 2 estaba frío y el pan dulce seguía intacto en el plato. Mi hija tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba todavía. Estaba en ese punto antes del llanto donde el cuerpo todavía está procesando si lo que acaba de escuchar es real. Fue entonces cuando Esperanza me dijo algo que yo no esperaba escuchar. No una defensa de Héctor, no una explicación sobre el contexto, no un seguramente hubo un malentendido. Me dijo, con la voz apenas firme, que la semana anterior Héctor le había preguntado si yo tenía más dinero ahorrado aparte de la pensión, que se lo había preguntado 2 veces, de formas diferentes, primero como conversación casual y después más directo, diciéndole que si yo tenía ahorros sería buena. Y de hablar conmigo sobre cómo organizar mejor el patrimonio familiar ahora que ellos eran una familia formal. Que cuando ella le preguntó por qué de repente le preocupaba tanto eso, Héctor le dijo que era normal pensar en esas cosas después de casarse, que era responsabilidad suya como cabeza de familia proteger los intereses de todos. Esperanza me lo dijo mirándome a los ojos sin bajarlos, con esa valentía difícil que tienen los hijos cuando finalmente dicen en voz alta algo que llevan tiempo sabiendo. Le pregunté qué le había respondido ella. Me dijo que le había dicho que no sabía nada de mis ahorros, que yo nunca hablaba de dinero con ella, y que Héctor no le había preguntado más. Pero había quedado callado de una manera que a ella le había parecido rara. Ahora entendíamos las dos por qué. Le dije a Esperanza que quería contarle algo que nunca le había dicho. Algo que no le había dicho a ella ni a Héctor ni a nadie fuera de don Joaquín y del banco. Le conté del seguro de vida de Ricardo. Le conté de los 100,000 pesos que guardé en la cuenta restringida cuando él murió. Le conté que durante 5 años, mientras yo me quedaba con 7,000 pesos al mes para vivir y le transfería los otros 8,000 a ella cada mes, ese dinero había estado creciendo solo, en silencio, sin que nadie lo tocara. Le dije la cifra exacta, 142,000 pesos con rendimentos acumulados. Esperanza se me quedó viendo con una expresión que no supe leer de inmediato. No era sorpresa solamente, era algo más complicado. Era la cara de alguien que de golpe entiende muchas cosas al mismo tiempo y no todas le resultan cómodas. Le pregunté qué estaba pensando. Tardó un momento. Después me dijo, bajito, pensando en cuánto te sacrificaste tú mientras yo no me enteraba de nada. Le respondí que no había sido sacrificio, que había sido una decisión mía y que la había tomado con gusto, pero que ahora esa decisión también era mía y que ese dinero iba a seguir siendo solo mío. No lo dije con frialdad. Lo dije con la misma calma con que uno dice una verdad que ya no necesita justificarse. Esperanza asintió, y en ese gesto pequeño vi algo que llevaba meses buscando, a mi hija viéndome como una mujer, no como una fuente de recursos. Lo que pasó después fue algo que yo no había planeado, pero que resultó ser el momento más importante de toda esa semana. Esperanza sacó el celular, buscó algo y me lo pasó por encima de la mesa. Era una conversación de WhatsApp entre ella y Héctor, del jueves mientras yo estaba en Oaxaca. En los mensajes, Héctor le decía que había pasado por mi casa a recoger unos documentos del seguro que yo supuestamente le había pedido que buscara y que había encontrado información sobre una cuenta que quizás convenía revisar con un abogado de su parte. Esperanza le preguntaba de qué cuenta hablaba. Héctor le respondía que lo hablaban en persona, que era mejor no escribirlo, pero alcanzaba a leerse, antes de ese mensaje, una frase que Héctor había escrito y luego borrado.
pero que Esperanza había alcanzado a leer antes de que desapareciera y que me repitió de memoria. La vieja tiene guardado mucho más de lo que aparenta. Si nos movemos rápido antes de que hable con un abogado, podemos hacer algo. Me quedé con el celular de mi hija en la mano, leyendo esa frase. La leí 2 veces. La pantalla tenía la temperatura normal de un aparato en uso, pero yo la sentí fría. Héctor no había ido a mi casa a recuperar documentos. Había ido a buscar información para adelantarse. Y había calculado que si se movía rápido, antes de que yo hablara con un abogado, tenía alguna ventana de acción. Lo que no sabía era que yo ya había hablado con don Joaquín el martes, que ya tenía la cuenta protegida desde el jueves en la noche, que ya no había ninguna ventana, solo una puerta cerrada con cerrojo que él nunca había visto venir. Le devolví el celular a Esperanza con cuidado, como se devuelve algo delicado. Ella lo tomó y lo puso boca abajo sobre la mesa, como si no quisiera seguir viendo la pantalla. Ninguna de las dos dijo nada por un momento que se sintió largo. Después Esperanza levantó la vista y me preguntó algo que me llegó hasta el fondo. ¿Qué vas a hacer, mamá? No me preguntó qué íbamos a hacer, me preguntó qué iba a hacer yo. Y en esa diferencia de una sola palabra estaba todo lo que necesitaba saber sobre en qué punto estaba mi hija en ese momento. Le dije que don Joaquín ya tenía todo. Documentado que el banco ya tenía el registro del intento fallido del jueves, que las fotos de los papeles ya estaban guardadas en la nube y que esa misma tarde tenía una cita con él para decidir si presentábamos una denuncia formal o si procedíamos con las medidas de protección patrimonial que ya habíamos iniciado. Esperanza me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me preguntó si podía venir conmigo a esa cita, no por Héctor, sino por ella, para entender qué significaba todo esto y qué opciones tenía. Yo la miré a los mismos ojos oscuros de Ricardo que ella heredó y que yo llevaba décadas queriendo, y le dije que sí, que por supuesto que sí. Pagué el café, recogí mi bolsa y las dos salimos juntas por la puerta de esa cocina que yo había mantenido sola durante 5 años. Afuera el sol de noviembre seguía tibio y por primera vez en mucho tiempo mi hija y yo caminábamos en la misma dirección. Don Joaquín Salinas tenía su consultorio en la colonia Guerrero en un segundo piso al que se subía por una escalera estrecha con barandal de fierro pintado de negro. La puerta tenía un letrero pequeño de madera que decía Lic Joaquín Salinas, Derecho Civil y Familiar, y debajo, en letra más chica, los horarios de atención. Era un lugar sencillo, con 2 sillas de espera tapizadas en vinil café, una planta de sábila en la ventana y olor a papel viejo y café de olla, el tipo de oficina que da confianza precisamente porque no trata de impresionar a nadie. Llegamos. Esperanza y yo a las 4 en punto. Don Joaquín nos recibió de pie detrás de su escritorio, un hombre de unos 60 años con bigote canoso y lentes de armazón metálico que te miraban con esa atención de quien ha escuchado muchas historias difíciles y sabe cuando una es más seria de lo que parece. Le presenté a Esperanza como mi hija. Él le estrechó la mano, nos indicó las sillas frente al escritorio y se sentó. Le entregué la carpeta que había preparado esa mañana, las fotos de los papeles. Del cajón, el registro del banco con el intento fallido del jueves, los 4 recibos de las cancelaciones del lunes y una hoja escrita a mano con la cronología de todo lo sucedido desde la boda, con fechas y horas exactas. Don Joaquín tomó la carpeta, la abrió y empezó a leer sin prisa. Esperanza y yo nos quedamos en silencio. Afuera, en la calle, se escuchaba el ruido normal de la tarde, un camión, voces, alguien vendiendo tamales. Adentro, el único sonido era el de las páginas pasando bajo. Los dedos del licenciado.
Don Joaquín terminó de leer, cerró la carpeta y la dejó sobre el escritorio con las manos apoyadas encima. Nos miró a las dos, primero a mí, después a Esperanza, y dijo algo que yo no esperaba que fuera lo primero que dijera. Señora Rosa Elena, usted llegó a mí antes de que esto se pusiera peor. Eso es lo más importante de todo lo que me acaba de traer. Me explicó con calma que el intento de consulta en el banco, combinado con el acceso no autorizado a mi domicilio y la conversación de WhatsApp que Esperanza había visto, configuraban un patrón que en términos legales podía sostenerse como preparación para un acto de disposición patrimonial sin consentimiento. No era un robo consumado todavía, pero era suficiente para actuar con anticipación. Me explicó 3 caminos posibles. El primero, denuncia formal ante el Ministerio Público por allanamiento de morada, que era técnicamente lo que había ocurrido cuando Héctor entró a mi casa sin mi autorización explícita, aunque tuviera una llave prestada a Esperanza para emergencias. El segundo, protección patrimonial notarial de la cuenta restringida con una declaración formal de que ningún tercero podía realizar gestiones sobre mis bienes sin poder notarial firmado ante testigos. El tercero, una combinación de ambos, empezar por el segundo de forma inmediata y mantener el primero como opción abierta dependiendo de cómo reaccionara Héctor cuando se enterara de que ya no tenía ninguna ventana de acción. Esperanza escuchaba con los codos sobre las rodillas y la vista fija en el escritorio. No interrumpió ni una sola vez. Le pedí a don Joaquín que me explicara qué pasaría concretamente si elegíamos el camino 3. Él juntó las manos sobre la carpeta y empezó a hablar con esa precisión de quien conoce bien el terreno. Me dijo que al día siguiente podíamos ir juntos a la notaría de su confianza, la del licenciado Armando Peralta en la colonia Santa María la Ribera, para levantar un acta. Declaratoria de protección patrimonial a mi nombre. En ese documento quedaría asentado formalmente que la cuenta de ahorro restringida, el inmueble de mi casa en la colonia Doctores y cualquier bien mueble o inmueble registrado a mi nombre eran de mi exclusiva titularidad y administración, y que cualquier intento de gestión, consulta, transferencia o disposición sin mi presencia física y firma autógrafa ante notario sería considerado nulo de pleno derecho. Me dijo que ese documento no era un arma ofensiva, era un muro legal que dejaba sin efecto cualquier movimiento que Héctor pudiera intentar antes de que yo lo supiera. Y después, una vez levantada el acta, don Joaquín sugería enviarle a Héctor una carta formal, no intimidatoria, simplemente informativa, donde se le comunicara que los bienes de Rosa Elena Vázquez, viuda de Gutiérrez, estaban bajo protección notarial y que cualquier acción relacionada con ellos debería realizarse a través de los canales legales correspondientes, sin amenazas, sin acusaciones directas, solo la realidad puesta por escrito con membrete de notaría. Me preguntó si eso me parecía razonable. Le dije que sí, y vi de reojo cómo Esperanza se acomodaba en la silla, respiraba hondo y asentía casi sin darse cuenta. Salimos del consultorio de don Joaquín cuando ya oscurecía. Las luces de la calle encendiendo, el olor a comida de los puestos de la esquina, la gente caminando apurada con esa prisa de fin de tarde de lunes que tiene. La Ciudad de México. Esperanza y yo caminamos media cuadra en silencio antes de que alguna de las dos hablara. Fue ella la que habló primero. Me dijo que tenía que decirme algo que le estaba costando trabajo decir. Le dije que adelante. Se detuvo en la banqueta, se volteó hacia mí y me dijo que desde hacía meses, no semanas, sino meses, había notado que Héctor preguntaba cosas sobre mí que no tenían respuesta obvia. Cuánto había cobrado de seguro de Ricardo, si yo tenía deudas, si la casa.
¿Estaba pagada o todavía hipotecada? Si yo había hecho testamento. Preguntas que ella había contestado con un no sé genuino, porque yo nunca hablaba de esas cosas, pero que en el momento le habían parecido solo la curiosidad normal de un hombre que se estaba integrando a una familia. Ahora, parada en esa banqueta de la colonia Guerrero con el ruido de la tarde de fondo, me decía que había sido ingenua, que debería haber prestado más atención, que lo sentía. Le puse la mano en el brazo y le dije que no necesitaba pedirme perdón por no haber visto algo que nadie le había enseñado a ver. Le dije que lo importante era lo que estaba haciendo ahora mismo, parada ahí conmigo, eligiendo ver. Esperanza me miró con esos ojos de Ricardo y dijo en voz baja: ¿Qué voy a hacer yo con todo esto, mamá? Le dije que esa era una pregunta que solo ella podía responder, pero que yo iba a estar ahí, fuera cual fuera su respuesta. Seguimos caminando. El martes fuimos a la notaría. Don Joaquín nos esperaba. Afuera, a las 10 en punto, con su carpeta bajo el brazo y el mismo terno azul marino de siempre. El licenciado Armando Peralta era un hombre mayor, serio, de esos que no pierden el tiempo en formalidades innecesarias, pero que cada palabra que dicen pesa. Revisó los documentos que don Joaquín llevaba preparados, me hizo 3 preguntas de verificación de identidad, me pidió que leyera el acta en voz alta antes de firmar para confirmar que entendía cada punto. Lo hice. Estaba todo ahí, mi nombre, completo, los bienes descritos con precisión, la cláusula de protección, la restricción de acceso sin mi autorización expresa. Cuando terminé de leer, el licenciado Peralta me preguntó si estaba segura de proceder. Le dije que sí, sin dudar. Firmé en 3 lugares con mi pluma azul, la misma con que había anotado los datos de la cuenta en esa hoja doblada que Héctor había leído sin permiso. Don Joaquín firmó como testigo. El licenciado Peralta selló el documento, levantó la vista y me dijo con una sequedad amable: Señora, sus bienes están protegidos. Guardé mi copia del acta en la bolsa junto a mi credencial. Esperanza, que había estado sentada en la silla de espera de la notaría sin decir palabra durante toda la diligencia, se levantó cuando me vio salir del escritorio del notario y me abrazó ahí mismo en esa sala con olor a papel sellado y tinta notarial. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Yo la dejé abrazar todo el tiempo que necesitó. Esa misma tarde, don Joaquín envió la carta a Héctor. No a mi casa, no por WhatsApp, no por ningún canal informal. La envió por correo certificado al domicilio que Héctor tenía registrado en el contrato de arrendamiento de su departamento, con acuse de recibo. Yo no estuve presente cuando la envió, pero me leyó el texto completo por teléfono antes de mandarlo. Eran 3 párrafos cortos, en lenguaje legal pero perfectamente comprensible para cualquier persona. El primero informaba que los bienes de la señora Rosa Elena Vázquez, viuda de Gutiérrez, habían sido formalmente protegidos mediante acta notarial del día de hoy. El segundo señalaba que se tenía conocimiento de acceso no autorizado al domicilio de la señora el día jueves y de un intento de consulta fallido en una institución bancaria que había quedado registrado en el sistema de la institución. El tercero indicaba que cualquier acción futura relacionada con los bienes o cuentas de la señora debería realizarse exclusivamente a través de representación legal y que de no ser así, se procederían con las acciones legales correspondientes, sin insultos, sin acusaciones dramáticas, solo hechos y consecuencias escritos en papel membretado de notaría con firma del licenciado Armando Peralta. Cuando don Joaquín terminó de leerme la carta, me preguntó si había algo que quisiera cambiar. Le dije que no, que estaba perfecta exactamente como estaba. Corté la llamada, me serví un vaso de agua y me lo tomé despacio en la cocina que Héctor pensó que podía usar como propia. Toda la vida me enteré de cómo le llegó la carta a Héctor por 2 fuentes distintas.
lo cual significaba que la versión era bastante cercana a lo que había pasado de verdad. La primera fuente fue Carmen, que lo supo por la hermana de Héctor, Patricia, con quien Carmen había coincidido en el mercado el miércoles y que andaba con una mezcla de pena y enojo que Carmen reconoció de inmediato como la cara de alguien que acaba de enterarse de algo muy incómodo sobre su propio familiar. Según Patricia, Héctor había recibido el sobrecertificado el martes por la tarde. Lo había abierto en la sala del departamento delante de Esperanza, y al leer el membrete del notario había palidecido de una manera que Patricia describió como que se le fue la sangre de la cara en 2 segundos. La segunda fuente fui yo misma, porque Esperanza me llamó esa noche. Me dijo que cuando Héctor terminó de leer la carta se quedó callado un tiempo que a ella le pareció muy largo, y después dijo en voz baja, casi para él mismo: ya habló con un abogado. Esperanza me contó que en ese momento supo 2 cosas al mismo tiempo. La primera, que Héctor había calculado que yo no lo haría, que esperaba que yo fuera la misma mujer silenciosa de siempre y que me dejara manejar. La segunda, que yo no era esa mujer y que quizás nunca lo había sido, que solo había estado esperando el momento en que valiera la pena demostrarlo. Lo que vino después no fue un gran enfrentamiento. No hubo gritos, no hubo escenas en la calle, no hubo momento dramático que yo tuviera que sobrevivir. Lo que vino fue algo más silencioso y más definitivo. Héctor simplemente dejó de aparecer. No llamó, no tocó el timbre, no mandó mensajes. El domingo siguiente no llegaron a comer. El domingo después tampoco. Carmen me dijo que según Patricia, Héctor andaba muy callado en la casa, que había dejado de hablar del viaje a Cancún, que la luna de miel había quedado en pausa indefinida porque sin los 35,000 pesos de mis transferencia el hotel ya no estaba pagado y Héctor no tenía esos ahorros propios porque nunca los había necesitado. Esperanza sí me llamó esos domingos, sola desde su celular, a veces corto, a veces largo, dependiendo de si Héctor estaba en el cuarto o había salido. En esas llamadas no hablábamos de él, hablábamos de nosotras, de cosas que habíamos dejado de decirnos durante años porque entre las dos se había instalado la costumbre de hablar alrededor de los problemas en lugar de hablar de frente. Era lento, era a veces incómodo, pero era real, y yo lo prefería a cualquier versión más fácil que no fuera verdadera. 3 semanas después de que llegó la carta, Héctor pidió hablar conmigo. Lo pidió por conducto de Esperanza, no me llamó directamente, lo cual ya me dijo bastante sobre en qué posición se sentía. Le dije a Esperanza que podía venir el jueves en la tarde, solo, a las 5, y que si quería podía traer a alguien de confianza porque yo también iba a tener a alguien presente. No le di más detalles. El jueves llegó puntual, algo que nunca había sido característica suya. Entró a la sala, saludó con un buenas tardes que sonó a ensayo y se sentó en el sillón, no en el de Ricardo esta vez, sino en el pequeño, el de la esquina, el que uno elige cuando no quiere ocupar demasiado espacio. Yo me senté frente a él. En la silla de al lado mío estaba Carmen, que había llegado media hora antes con su bolsa grande y su cara de quien no vino a hacer amigos. Presencia de Carmen en esa sala cambió la temperatura del cuarto de una manera que no necesitó ninguna palabra. Héctor me miró, me dijo que quería hablar como familia, que había cometido errores, que entendía que yo estaba molesta, que esperaba que pudiéramos encontrar la forma de seguir adelante. No mencionó la carta, no mencionó la notaría, no mencionó el cajón ni el banco. Habló de futuro, de esperanza, de que quería que las cosas estuvieran bien entre nosotros. Lo escuché terminar y después le pregunté con mucha calma:
qué había ido a buscar en mi cajón el jueves que yo estaba en Oaxaca. El silencio que siguió a esa pregunta fue diferente al del miércoles de la cocina. Ese había sido un silencio de hombre sorprendido. Este fue el silencio de un hombre que entiende que no tiene ninguna respuesta que funcione. Héctor miró a Carmen. Carmen le sostuvo la mirada sin parpadear y él volvió a verme a mí. Dijo que había entrado a buscar un documento de seguro de carro que Esperanza le había dicho que yo tenía guardado. Era una excusa preparada. Se notaba que la había ensayado, pero se notaba también que él mismo sabía que no alcanzaba. Le dije que el seguro del carro estaba en el cajón de la sala, no en el buró de mi recámara, que si hubiera ido a buscar eso, no habría tenido ninguna razón para estar en mi cuarto. Héctor no respondió. Yo tampoco esperé que lo hiciera. Le dije que esa conversación no era para buscar una reconciliación ni para seguir hablando de pasado. Era para decirle, de frente y sin intermediarios, que mis bienes estaban protegidos legalmente, que cualquier intento de acción sobre ellos iba a tener consecuencias formales y que si Esperanza y él decidían construir su matrimonio y su vida, yo los apoyaba dentro de lo que fuera razonable y honesto, pero que esa versión de las cosas en la que yo era el banco silencioso de sus planes había terminado. Sin rencor, sin teatros, terminado. Héctor asintió despacio. Se levantó, se despidió con un hasta luego, que sonó pequeño, y salió por la puerta. Carmen esperó a escuchar el portón de la calle cerrarse y dijo, sin levantar la voz: ya era hora, Rosa Elena. Yo le serví café. Lo que pasó en los meses siguientes no fue un final de telenovela. No hubo villano castigado con estruendo, ni hija que llegara llorando a pedirme perdón de rodillas. Lo que hubo fue algo más parecido a la vida real, un proceso lento, con pasos hacia adelante y momentos complicados, con conversaciones difíciles y otras que salieron mejor de lo que esperaba. Héctor y Esperanza atravesaron meses muy duros. Sin los 8,000 pesos mensuales, sin la tarjeta adicional, sin el colchón financiero que yo había sido durante 5 años, tuvieron que reorganizar completamente su economía. Supe por Carmen que Héctor consiguió un trabajo más estable en una empresa de metalmecánica, que estaban pagando su renta con lo que ganaban los dos juntos, que habían tenido varias peleas fuertes sobre el dinero. No me alegré de eso, no. Era lo que yo quería para mi hija, pero tampoco podía seguir siendo la solución a problemas que ellos necesitaban aprender a resolver solos. Esperanza y yo seguimos hablando, seguimos viéndonos, con menos frecuencia pero con más honestidad. Hubo una tarde en que llegó sola, se sentó en la cocina y me dijo que estaba pensando en retomar el trabajo que había dejado cuando se casó, que quería su propio dinero, su propia cuenta, su propio respaldo. Le dije que esa era la mejor decisión que podía tomar, y lo decía en serio, sin ninguna ironía, porque era exactamente lo que yo hubiera querido enseñarle desde mucho antes. 6 meses después de la boda, yo seguía viviendo en mi casa de la colonia Doctores, con mi pensión de 15,000 pesos completos, sin transferirle 8,000 a nadie. Había ido al dentista y me habían arreglado por fin la muela que dejé ir cuando pagué el curso de soldadura de Héctor. Había comprado 3 vestidos nuevos. Había ido a visitar a una amiga en Guadalajara que llevaba años invitándome y yo siempre cancelaba porque algo de Esperanza necesitaba mis pesos con más urgencia que mi propia vida. Los 142,000 pesos seguían en la cuenta restringida, creciendo despacio, para cuando yo decidiera qué hacer con ellos. Don Joaquín me había ayudado a redactar un testamento sencillo donde quedaban claras mis disposiciones, sin ambigüedades, sin espacios para interpretaciones convenientes. No fue un acto de desconfianza hacia Esperanza, fue un acto de respeto hacia mí misma,
de mujer que pone sus cosas en orden porque entiende que organizarse no es anticipar lo peor, sino garantizar que nadie más decida por una cuando no pueda hablar por sí misma. Doña Consuelo seguía en su ventana, Carmen seguía llamando los martes, y yo seguía tomando mi té de manzanilla en la cocina por las noches, pero ya no con el peso de la culpa de quien cree que descansar es robarle tiempo a los demás. Lo tomaba porque me gustaba, porque era mío ese silencio y porque aprendí más tarde de lo que hubiera querido, pero todavía a tiempo, que una mujer que no se da a sí misma lo que da a los demás no está siendo generosa, está desapareciendo. A veces me siento en el sillón de Ricardo por las tardes, cuando el sol entra por la ventana de la sala y pone una franja tibia sobre el piso, y pienso en esa noche de noviembre en que me senté ahí mismo a tomar una decisión que me daba miedo tomar. Me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera escuchado a Héctor en ese pasillo, si hubiera entregado los sobres sin guardarlos, si hubiera transferido los 35,000 el lunes sin preguntas. Probablemente nada habría cambiado por fuera. Habría seguido sirviendo el pollo los domingos, habría seguido transfiriendo los 8,000 cada mes, habría seguido quedándome callada mientras alguien planeaba quitarme lo que era mío, pero un día habría seguido quedándome callada mientras alguien planeaba quitarme lo que era mío, y entonces sí, habría sido demasiado tarde. No cuento esto para que nadie sienta lástima de mí, ni para que nadie juzgue a Héctor o a Esperanza o a nadie. Lo cuento porque hay muchas mujeres como yo que llevan años siendo el banco silencioso de personas que no les preguntan cómo están y que confunden ese sacrificio con amor cuando en realidad es miedo. Miedo a no ser necesaria. Miedo a que si se detienen a pedir algo para sí mismas, todo el castillo que construyeron se caiga. Yo aprendí que el castillo no se cae, lo que se cae es el peso que no era tuyo cargar. Y cuando eso pasa, una no se siente vacía, se siente por primera vez en mucho tiempo ligera. Yeah.